del misterio. ¿Qué tal, queridos amigos del misterio? Estamos en una emisión más de su podcast favorito, Fórmula del Misterio. Saludo con gusto a mis amigos, compañeros y conductores de este programa. Juan Carlos Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, mi querido Charlie Pérez, conductor titular indiscutible de este gran episodio de hoy y de todos los demás. Muchísimas gracias. Edgardo Morones, qué gusto saludarte esta tarde. Pues qué tal, yo me sumo al tono ceremonioso y de seriedad que traen ustedes, queridos compañeros. No sabemos qué día es hoy, desde luego no lo sabemos, pero el sábado pasado fue 15 de abril y se conmemora un aniversario más del hundimiento del Titanic. Así que estamos aquí para hablar de ¿Otra las vez? víctimas. ¿Otra vez? Ya habíamos hablado del Titanic. Ah, hicimos dos, mi querido Charlie. Hicimos un montón. Pero como siempre andan saliendo nuevos datos acerca del Titanic, pues nunca se hace viejo ese tema, ¿no? Pues sí, pero para Edgardo sí se hace viejo porque es James Cameron, siempre ligado al Titanic. Así que solamente por eso no vamos a hablar del Titanic, vamos a hablar de un aniversario más de la muerte del ídolo indiscutible de este país. Un ídolo como no ha habido otro, un ídolo que está hecho de eso que tienen los ídolos, y un ídolo es muchas cosas, ¿no, Edgardo? ¿Qué características debería tener un ídolo? Fíjate que empezando por eso, fíjate, yo no había caído en la cuenta de que las dos tragedias habían ocurrido el mismo día. El hundimiento del Titanic y la muerte de nuestro personaje de hoy, Pedro Infante, que se cumplieron 66 años. 66 años, número cabalístico, además para nosotros, para este programa, ¿no? 66, 66. Así que, pero bueno, no contestaste mi pregunta. ¿Qué debe tener un ídolo? Pues no sé, fíjate que es curioso porque yo en mi imaginario individual lo asocio, pienso que es como nuestro Elvis Presley, toda proporción guardada, porque además nosotros nunca hemos tenido un ídolo del rock. Pero pues como que las leyendas se equiparan un poco. Definitivamente yo creo que tenía un carisma especial con el que se nace y además luego pues tienes que encauzarte, tener la suerte de encontrarte con las personas y las oportunidades y yo creo que eso le pasó a nuestro querido Pedro, que tenía un talentazo además porque cantaba, actuaba y actuaba muy bien. Y tenía un físico también porque hacía mucho deporte, entonces yo creo que todo eso le ayudó, pero sí creo que también es representante de una época. Tanto él como, no sé, digamos Jorge Negrete, Luis Aguilar, personifican al típico macho mexicano que en la actualidad ya no existe, por lo menos creo que físicamente, ¿no? Sí, no podrían. En esta época yo sí creo que las películas de Pedro Infante serían mal vistas, ¿no? Algunas, ya platicaremos, algunas sí creo que ya están fuera de tiempo, fuera de época. De hecho, en los 50s, cuando Pedro Infante filmaba sus películas, ese charro mexicano ya se estaba extinguiendo también, ¿no? Es correcto. Que se personificaba en esas películas. Pero tú, querido JC, ¿qué debe tener un ídolo para que sea alguien de ese tamaño? Pues mira, yo concuerdo muy bien con Edgardo, ahora concuerdo con Edgardo, porque creo que debe de marcar época, haya hecho lo que haya hecho, ¿no? O sea, creo que, no sé, a un ¿qué será? Una Selena, por ejemplo, a sus 23. Ay, perdón. Ya te contagié la maldición, JC. Sí, es que dijiste hasta que me puso rojo. Dijiste que concordabas con Edgardo y te pegó hasta la tos. Me pegó hasta la tos, caramba, no puede ser, Edgardo. Mira, bueno, pero a Edgardo también le pega el internet, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? No tardas. No tardo en que... No, pero yo creo que como Selena, a sus 20 años marcó una época y sigue siendo un ídolo, ¿no? O sea, a proporción de nosotros los mexicanos, pues también tenemos cierta devoción hacia grandes actores, pero yo creo que en esa época
fue completamente distinto porque no hay la inmediatez de redes sociales, no hay muchísimas cosas que hoy sí hay, y más bien los veían como casi unos super personajes, y era muy raro verlos en la calle, ¿no? Inalcanzables. Exactamente, esa es la palabra, inalcanzables. Entonces Sí, yo creo que se genera un mito también, ¿no? Sí, sin duda. Alguien tenía una foto con Pedro Infante, imagínate tú. No, ¿no? además hay que recordar que en esa época era la época dorada del cine mexicano. O sea, estamos hablando del Hollywood de México. No era como ahorita que todo mundo, cualquiera saca su película, que si Viva México va en cuarto lugar o que ha recaudado X. No, era las películas. Tan es así que Pedro Infante ganó el Oso de Berlín por Tizoc póstumamente en el 57. Así es. Ahí nomás. Así es, lo cual Sí. tienes toda la razón. Pedro Infante no era un gran actor, pero se convirtió en un gran actor. Y no estamos aquí en este programa para echarle solamente flores a Pedro Infante, pero sí las primeras películas donde salía de extra en algunas, las primeras que hizo, no era el actor en el que se convirtió en Escuela de Vagabundos, por ejemplo, que fue una de las últimas. En Tizoc, por ejemplo, que fue la última que filmó, no, ya era un actor de otra talla, ¿no? Ya era un actor diferente, era un gran cantante, sin duda, tenía una voz muy, muy particular. Y aquí la pregunta que sigue es, ¿qué tenía Pedro Infante que no tuviera Jorge Negrete, por ejemplo? Fíjate que es bien curioso que lo plantees, mi querido Charlie, porque justamente cuando filmaron dos tipos de cuidado juntos, no querían hacerla. Fue todo un problema poder filmar esa película y hacer que los dos firmaran el contrato, porque Pedro Infante tenía miedo de que Jorge Negrete lo opacara con su voz. Sabemos que Jorge Negrete tenía una gran voz de ópera, y Jorge Negrete tenía miedo de que el carisma y la popularidad de Pedro Infante lo opacara a él. Entonces fue todo un rollo que pudieran lograr que los dos estuvieran en la película, y fue un hitazo porque además es una película divertidísima. Sí, que se llevaron bien a cuadro, ¿no? También eso importa, que tuvieran química, precisamente por los celos, al final de cuentas, por esa vanidad, por esa no me opaques con tu carisma, porque tengo la mejor voz. Y eso también es bien cierto. O sea, Jorge Negrete, la voz que tenía era impresionante y era impecable. La de Pedro Infante la sabía manejar, mas no era una gran voz. Exacto. Y eso se lo debemos en su totalidad a Ismael Rodríguez, que fue el padre cinematográfico de Pedro Infante. Y el mismo Pedro Infante, en una transmisión, en un teletón que hay por ahí en YouTube, le preguntan, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué llegaste a ser lo que eres? Y él dijo, pues gracias a Ismael. Ismael me hizo, yo no era nadie, Ismael me hizo, Ismael me creó, y lo único que tengo que decir es gracias Ismael Rodríguez. Y la mejor muestra de esto es rápidamente la escena donde van a llevar serenata a uno a la esposa del otro y el otro a la hermana de uno. Retrata perfectamente lo que dice Juan Carlos, ¿no? No voy a cantar la canción porque, pues, ¿para qué les pongo yo aquí? No, hombre. Mi torrente vocal no tiene ningún caso de mostrárselos, pero en esa serenata se ve justamente lo que dice JC. O sea, Jorge Negrete despliega una voz impresionante en los agudos, en las notas altas, y Pedro Infante le hace una segunda preciosa, suavecita, así por abajo, que ese es justamente el equilibrio que necesitaba esa película, y eso mismo se ve en toda la película, ¿no? Bueno, las coplas que se avientan, fuerte, dura, y Pedro Infante la hace pues casi del patiño, pero del patiño simpático, del parrandero, del mexicano, chistosito, mujeriego, que se mete en problemas, etcétera, etcétera. Pero bueno, Pedro Infante murió hace 66 años y lo seguimos recordando, yo no sé si de la misma forma, pero casi, ¿no? O sea, nosotros crecimos y debemos ser la tercera generación, quizá después de la muerte de este señor, que seguimos viendo las películas, o sea... Sí, pero hay que recordar, Charlie, que nosotros no crecimos con él, nosotros ya las vimos ya grabadas, o sea,
más Sí, no, posteriormente. bueno, sí, claro, tienes toda la razón. No, pero nos no es que te acompañó. corrija, sino que quiero decir que fuimos un público posterior, y eso quizá contesta un poco tu pregunta. Sí, Es decir, ya no estuvimos en el boom. permanece. Sí, a eso me refiero. Somos como la tercera generación. Nosotros, ahorita después de nosotros hay otras dos, ¿no? Pero nosotros De las que vienen. somos quizá la tercera generación que ya no estuvo en el mismo espacio temporal con Pedro Infante y seguimos viendo las películas. Y aquí también habrá que ver si nos lo metieron con tirabuzón porque las pasaban a cada rato y en todos lados, o si de plano era necesario ver a Pedro Infante y conocer a Pedro Infante como generación, ¿no? Pero mira, pues. justamente lo que yo les decía, las redes sociales pues han ayudado, ¿no? A hacer ídolos, falsos ídolos, ¿no? En esta época. Pero en aquella, pues solo había que 2 canales, un canal donde todo el tiempo te repetían y te repetían, ¿no? O sea, también... No, pero estás hablando cuando nosotros vimos las películas, porque cuando él estaba vivo... Cuando él estaba solamente era un canal. Ni canales, era el cine. Y cuando empezó no había ni televisión. Cine todavía. Por eso hay que recordar que esos ídolos se hicieron en el cine, luego en la radio, y algunos pudieron brincar a la televisión, otros ahí fue donde murió su carrera. Sí, o al también. revés, empezaron muchos al revés. en la radio y luego brincaron al cine y luego a la televisión. Pedro Infante pues, ya no lo vimos en la televisión. Uno de ellos, por ejemplo... ya no lo vieron en la televisión, ¿no? Un caso muy particular fue, por ejemplo, Arturo de Córdoba, que él empezó con su voz en la radio y en el cine, y luego ya también hizo la conversión y siguió, ¿no? Por ejemplo. Sí, de los claro. que corrían con suerte, ¿no? O sea, y también, ¿qué les gusta? Cantinflas. O sea, su muerte, yo me acuerdo que vi imágenes, pero ya en repetición. O sea, y eran tumultos de gente. Sí. Ahorita ya no pasa eso. 30 años van a ser que murió Cantinflas, 30 años, murió en el 93. Sí, o sea, y curioso no que lo mencione, fíjate, porque Cantinflas fue uno de los que cargó el féretro de Pedro Infante. Sí. De hecho, dijo que Pedro Infante seguía vivo primero, y entonces eso alimentó las leyendas de las que vamos a hablar ahorita, y luego le compuso diciendo que vive, sí, que estaba vivo, pero en el corazón de todos los mexicanos, y ofreció una cantidad de dinero a quien demostrara que Pedro Infante efectivamente había muerto, fíjate. Y ahí es donde le entramos justamente al tema, ¿no? Porque Pedro Infante murió en el 57, nació en 1917, no había cumplido 40 años cuando murió, que también creo que es otro de los ingredientes importantes para convertirse en ídolo. Yo no sé sí, porque se inmortalizan ahí en esa edad, ¿no? Si los ves hacerse viejitos. Ahí se quedan. Sí. Yo no sé si Elvis Presley... Como que se quedaron en el tiempo, ¿no? Si Elvis Presley siguiera vivo, sería del tamaño que es. Yo creo que sí, porque tenemos ahí un ejemplo claro que se llama Paul y se apellida McCartney, que todavía es un monstruo haciendo lo que hace. Y sí, digo, artistas de ese tamaño, ¿no? No, además Elvis ya estaba un poco en decadencia, y de todas formas seguía. Acuérdense que ya estaba gordo, ya no se movía igual y seguía siendo Elvis, ya estaba instalado. Y si entramos en los supuestos, pues a lo mejor en una de esas se reinventaba o vete tú a saber, porque acuérdense que en el 68 se reinventó con su show aquel de televisión y volvió a crecer a alturas muy, muy, muy altas. Y bueno, no sabemos si Pedro Infante pudo haber hecho lo mismo, ¿no? Pero también parte del mito es ese, justamente, que murió en el 57 en un avionazo, ya eso todos lo sabemos, venía de Mérida, le gustaba mucho pilotear aviones, y se dicen muchísimas cosas, que si lo bajaron, que si realmente fue un accidente, que si no venía en el avión y escapó, para esconderse porque todo el mundo lo andaba buscando por narcotraficante, por coqueto, porque andaba a varias teorías con la mujer de un político muy importante en aquellos tiempos, etcétera, etcétera. Que estuvo recluido por ahí también, ¿no? Sí. Y luego en el 83, para no mencionarlo demasiado, salió este señor Antonio Pedro, dando shows en 15 años, en ferias de pueblos, en bodas, en todos lados, que mucha gente está hasta la fecha convencidísima de que ese señor era Pedro Infante. Yo estoy convencido de que no.
Pero bueno, esa es otra cosa. Salió, nunca dijo que era Pedro Infante, siempre decía, yo soy quien soy y no me parezco a Naiden y la gente que juzgue. Nunca dijo que era Pedro Infante. Y la gente se pregunta, ¿por qué nunca dijo que era Pedro Infante? De entrada, sí, para hacerla fácil, porque si tú sales y dices que eres Pedro Infante, pues te metes en un problemón de usurpación de identidad. Es un delito decir que eres otra persona, aunque esa persona ya esté muerta. O sea, yo no puedo salir a decir que soy Juan Gabriel, aunque me parezca muchísimo, porque estoy usurpando el nombre. Bueno, primero que nada, porque causarías una conmoción, hubiera causado una conmoción, Sí, y por tendría supuesto. que haber probado que efectivamente era Pedro Infante. Sí. Aunque parece ser, querido Charlie, JC, que no estamos hablando de leyendas, porque recuerden que hace no mucho, no sé, 2 años más o menos, su nieto, César Augusto, dijo en un programa de YouTube de Gusri, Vayan al canal de Gusgri, es muy divertido. que efectivamente Pedro Infante no murió en el accidente y que efectivamente Pedro Antonio era Pedro Infante, él lo dijo. Sí, él lo dijo. Y que anduvo, como dice JC, por ahí en todos lados, que estuvo en una cárcel, que después lo sacaron, y que nunca dijo nada por miedo a los políticos de la época. Correcto. Porque lo andaban correteando y se le iban a cobrar. Pero yo pregunto, eso me hubiera encantado preguntárselo ahí al nieto. ¿De veras los políticos que te desaparecieron hace 60 años, en este caso 66, son los mismos de ahorita? ¿O son los mismos del 80, cuando reapareció Antonio Pedro? ¿Tienen el mismo poder? No, no creo. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué le debes a quién? No, o sea, si hubiera podido salir a decir, ¿saben qué? Soy Pedro Infante y López Mateos me mandó matar, ¿no? O sea, sí, claro. hubiera podido hacer eso. López Mateos, pues, ya había muerto para ese entonces, el expresidente, y el poder ese que tenían en los 50, 60, pues en los 80 ya no lo tenían. O sea, los políticos que ayer tuvieron poder, hoy ya no lo tienen. Entonces hubiera podido, imagínate tú la noticia, ¿no? Hubiera podido salir a decir, sí soy Pedro Infante, sí estuve aquí, acá, y estoy dispuesto a que me hagan todas las pruebas porque esto fue lo que me pasó. ¿Cómo ven? Claro, oigan, y también en esa parte digo, no hay que meternos mucho en Pedro Antonio, ¿no? Como se llame. Sí, por eso ¿no? es que O sea, no. Sí, no, ya te llevaste como 10 minutos diciendo algo de él. Sí, no. Pero ¿qué pasó con el dinero de Pedro Infante? No te enojes. Pero ¿qué pasó con su lana de Pedro Infante? Creo que sus hijos recibieron algo. Y de hecho, no sé, tú corrígeme, Charlie, no sé si sepas, pero creo que Pedro Infante es marca registrada ya. Sí. Y es marca registrada de sus hijos. Porque además creo que no tuvo mucho porque vendió los derechos, creo. Es por marca Navicoca. registrada de los hijos de Lupita Torrentera. Exacto. Que fue una de sus esposas ilegítimas, eso sí, porque ahorita vamos a platicar de eso. O sea, Pedro Infante se casó con Lupita Torrentera. Bueno, primero se casó con María Luisa León, que fue esa mujer abnegada de la época, que reza el dicho, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Ella fue la que lo animó a venir a la Ciudad de México, a no darse por vencido después de que lo rechazaran en la XW, de que fuera a la XB, de que le dieran chance en la primera película de extra, y ella se comió las verdes, todas las verdes se las comió María Luisa León. Cuando Pedro Infante fue famoso, como todos, pues le dio una patada en el trasero a doña María Luisa y la corrió porque era muy coqueto don Pedro, ¿no? Entonces les tiraba el perro a todas, ¿no? Habría que preguntarle todavía a Silvia Pinal si realmente Pedro Infante era como lo pintan, si realmente Pedro Infante pues quiso salir con ella, ¿no? Dicen que un día llegó ahí al teatro en moto y le dijo, súbete Silvia, ¿a dónde vamos tú? Vente, y se la llevó a no sé dónde. Ya después ya no lo contó, pero bueno. Se casó después con Lupita Torrentera, bailarina, tuvo un par de hijos con ella, y después se casó con Irma Dorantes, a la que agarró bien chiquita, por cierto. Y la viuda, la viuda en ese momento, pues fue Irma Dorantes. Sin embargo,
la viuda oficial siguió siendo María Luisa León porque nunca se divorció de ella. Entonces, si tú te casas con una, con otra y con otra y con otra y con 10 y te casas con todas, a ver cómo le haces, pero burlas a la ley y te casas con todas, la oficial es la primera. Si no te divorciaste de la primera es la que se lleva todo el crédito, digamos, ¿no? Pero con María Luisa León no tuvo hijos, entonces los hijos de Lupita Torrentera fueron los que se quedaron con la marca, con alguna parte de la herencia, y quién sabe qué más habrá pasado con el dinero de Pedro Infante, que sí era bastante, la verdad. Sí, no, pero fíjate, o sea, según algunas versiones que hay por ahí también rondando, es que cuando murió Pedro Infante, muchos de su familia, sus hermanos, sobrinos, pues fueron a saquear todo, porque como el señor no tenía la costumbre de tener un testamento, pues imagínate, con todas sus cosas, sus casas, demás, coches y todo, porque también le gustaban mucho los coches, ¿no? ¿Esa moto que tienes atrás te la dejó a ti? No, esa la encontré en internet. No te preocupes. Ah, ok. No te preocupes. Y también me parece que algunos, creo que el representante tuvo algo que ver con que puso, propiedades a su nombre, ¿sabes? O sea, se las clavó así. Como no estaban registradas, pues ¿qué haces? Y teniendo y ser el apoderado legal, pues ¿qué haces? Y tampoco creo que tenía quítamelas. la gran fortuna, porque dicen que gastaba manos llenas, ¿eh? Sí, que no así que que no como le guardaba entraba el dinero. así. Exactamente, así que ayudaba a la gente. O sea, lo que sí es cierto, y también como esa parte de ser ídolos, es que él ayudaba a la gente que no tenía lana. Entonces, todo lo que ganaba, pues lo repartía entre la gente, entre su familia, comprando cosas, propiedades y demás. Entonces, de que tenía lana, pero de que se la gastaba toda, pues también. Y lo poco que tuvo, te digo que el administrador, no voy a poner aquí, no voy a decir su nombre, pues pusieron varias cosas a su nombre, pues no estaban registrados. O sea, al final de cuentas no tenía registro de las cosas y pues se la clavaron. Y entonces la familia, por eso tiempo después, pues ¿qué hicieron para sacar lana? Pues registras el nombre, lo registras como marca, ¿no? Claro, y además imagínate de qué tamaño la marca, ¿no? O sea, imagínate las regalías. Los derechos de las películas, de las canciones, o sea, todo eso es una fortuna. No sé cómo está el asunto de Pedro Infante, pero por ahí me contaban que el gran Jaime Almeida, que Dios tenga en su santa gloria, nos platicaba que 27 personas siguen viviendo de las regalías de José Alfredo Jiménez. Imagínense ustedes, 27 personas viven de las regalías de José Alfredo Jiménez. Entonces yo creo que, no sé si las de Pedro Infante deben ser más, supongo que sí, por las películas. Mira, de acuerdo a los datos que salieron en la época, tras su fallecimiento contaba con una fortuna que se calculó en 20 millones de pesos, que con la inflación al año de 2022 serían unos 100 millones. Pues no era tanto, en realidad no era tanto. No es tanto. No. Pero 5 millones de dólares en la cuenta bancaria para una estrella de ese tamaño es muy poco. Digo yo, Sí. no sé. Pues, sí. ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, Me quedo el pensando. asunto es que Pedro Infante murió. Como dijo el gran- No, pues como dijo el murió, gran no, Memo- pues a toda madre. como dijo el gran Memo Ríos, y nos dejó No. montones de leyendas y de cosas que no hemos podido comprobar, ¿no? Lo que la gente platica en los pueblitos. Tú vas a un pueblito mágico y siempre te vas a encontrar a una viejecita que te dice que los domingos en la mañana Pedro Infante se pasea en su caballo blanco. Y que lo ven ahí en la placita. Está ahí su casa en Mérida, donde vivía, que ahora es hotel, el Hotel Boulevard Infante, y dicen que ahí se aparece, de repente han visto una sombra, una silueta, que se escuchan frases, silbidos, etcétera, etcétera. Dicen también que lo han visto mucho en los estudios Churubusco, donde se filmaron varias de sus películas, entre ellas A Toda Máquina, que en la XCW también. De hecho, ¿se acuerdan que Mijares grabó un disco y unieron las voces? Ajá. Sí. El propio Mijares tiene una anécdota donde cuenta
que hubo cosas extrañas a la hora que grabaron ese álbum, ese disco. Entonces, mira, aquí tengo, si quieren el audio, se los voy a compartir. A ver, vamos a escuchar al gran Manuel Mijares. Hay que decir que esta es una grabación, bueno, lo tomamos, hay que darle el crédito a De Siempre en Domingo, cuando lo entrevista Raúl Velasco a propósito de que salió este álbum. Bueno, lo que pasa es que, bueno, no es que lo haya visto él, ¿no? O sea, ¿qué más hubiéramos querido todos los que estábamos haciendo esa grabación, ¿no? Lo que pasa es que ha sido tan fuerte la imagen de él y ha sido tan querida por todos nosotros que vas un poquito predispuesto a que pasen ciertas cosas, ¿no? O a echarle la culpa a él de todo lo que pasa, sobre todo en el estudio, ¿no? Fue una grabación que disfrutamos muchísimo. Pues sí, se caían cosas, se movían cosas y todos se lo acreditábamos a él, ¿no? Ojalá hubiera estado él ahí, ¿no? Bueno, se cayó un cuadro, se cayó una mesa y repito, ojalá que... O sea, en cierta manera nosotros dijimos, es la manera... Como él está diciendo, pues sí, está de acuerdo en que ese disco salga adelante, ¿no? Como que salió en adelante. Entonces, bueno, pues ahí está, en la propia voz de Mijares, cuando grabó este disco en el 96 aunando la voz de Pedro Infante, ¿no? Quiso hacer un dueto con esta estrella ya fallecida. Pero yo creo, ya sé que no me preguntaron mi opinión, pero yo creo que también era para vender disquitos, pues porque la carrera de Mijares como que nunca despegó del todo. Y eso de que, es que sonaron cosas y se cayeron cuadros. Sí, y no sé puede qué, ser, puede ser. Lo voy a decir porque lo pensé. Pero sí, voy a mesurar mi palabra. Pero es pura jalada, ¿no? O sea, sí. Como si nosotros no supiéramos, nosotros tres. Alabanza en boca propia es vituperio, pero lo voy a decir. Sobre todo JC, si no supiera las cosas que se oyen en un estudio de grabación, hombre, ¿no? Sí, no, o también, mira, otra de las cosas es que en los estudios de grabación, en las estaciones de radio, las de televisión, todo, pues por el equipo se llegan a percibir ondas y se pueden llegar a escuchar algo extraño, ¿no? Eso todo el mundo lo sabemos, los que hemos estado en algún estudio, ya sea de tele, de radio, lo que sea, ¿no? Pero este tipo de cosas sí eran como... No, hombre, no pasa. O sea, bueno, ya no te enojes, no te enojes. Vender discos. No te enojes con Manuelito, hombre. Pues total, él contó su... Ahora, no le fue muy bien con ese disco, también hay que decirlo, no le fue nada bien, bien. Bueno, no. Esa es otra. Porque además, y me van a disculpar, por favor, ese disco lo grabó, dices, en el 96, y fue en esa época en la que todo mundo quería grabar boleros, todo mundo quería grabar cosas como las que había hecho Luis Miguel, ¿no? Entonces, a Luis Miguel le fue muy bien, y a los demás no, la verdad, a nadie. Daniela Romo grabó un disco de boleros, Mijares grabó su disco de boleros, mucha gente grabó su disco de boleros y no pasó nada. Entonces, bueno, estrictamente hablando del disco de Manuelito Mijares con Pedro Infante, no, la verdad es que no. Pero además hay que ser coherentes porque, bueno, en ese caso sí es correcto porque, según creo que cuenta el nieto de Pedro Infante, él en realidad murió en el 93, ¿no, mi Charlie? 2013, más o menos. 2013, a los 93 sí. años de edad. Entonces sí cuenta, sí entra. Hay que ser coherentes porque por un lado tenemos la teoría de que efectivamente no murió en el accidente y entonces siguió su vida. Y por el otro lado tenemos las apariciones del fantasma, entre comillas, de Pedro Infante. ¿Cómo va a aparecerse un fantasma si el personaje sigue vivo? Sí, no se puede. Entonces hay que ser coherentes también. Sí, o se murió y se aparece, o no murió y sigue vivo y seguía vivo. Sí, yo hace ratito antes de grabar este podcast aquí en mi sala vi sentado al fantasma de JC. No, hombre. No, era otro fantasma, no era el fantasma de JC. Sí, tienes toda la razón. Entonces, ¿sigue vivo o no? Sí, pero bueno, claro. Yo sí soy inconvencido de que él iba en ese avión. ¿Por qué? No lo sé. Fue un accidente, le debía algo a alguien, andaba traficando cosas. Se andaba dando a la mujer de alguien, ¿por qué? No lo sabemos, pero sí creo que lo bajaron en aquel avión el 15 de abril
del 57, ¿no? Y fue una conmoción impresionante, o sea, la verdad es que yo creo que comparado quizás sí con el de Cantinflas, nunca ha habido en este país no un funeral, pero sí una demostración de afecto tan grande para alguien como la de Pedro Infante. Yo creo que esa la pondría yo en primer lugar. En segundo lugar pondría la de Cantinflas. Y en tercer lugar, salvo su mejor opinión, pondría yo la de Juan Gabriel. Y por ahí la de José José abajito, ¿no? Que también fue gente saliendo a las calles, totalmente conmovidos, vueltos locos, Sí, y aparte porque pues ya de esta época pues, ya nos tocó, ¿no? También vivirlo, ahora sí que en vivo y a todo color. Recuerdo mucho el de José José, ¿no? La gente en las calles, en la plaza de Azcapotzalco, que era oriundo de por allá, cantando sus canciones, o Juan Gabriel en Bellas Artes, afuera la gente cantando. O sea, eso nos tocó a nosotros. Pero en aquella época eran ríos, mares de gentes. Era lo que te iba a decir, yo no creo que ninguno haya sido como el de Pedro Infante, porque además iban, que yo recuerde o haya visto, pero no que recuerde, pero que haya visto las imágenes, iban paseando el féretro por las calles y la gente lo iba siguiendo porque además hay que recordar que, como ya dijimos, tenía mucha empatía con el pueblo. Entonces, por ejemplo, cuando filmó A Toda Máquina, pues se hizo amigo de todo el cuerpo de motociclistas viales, de los patrulleros, y entonces lo iban escoltando con las motocicletas a los lados, y la gente iba caminando ahí atrás de la carroza, y eran ríos, como dices, JC, y por todas partes llorando, en todos los pueblos, la música sonaba en todas las radios. Entonces sí fue algo impresionante, ¿no? Porque, por ejemplo, Cantinflas, pues que es actor, se podían pasar sus películas y ibas al cine o veías las repeticiones en la tele, pero un cantante, pues lo escuchabas por todas partes, en todo momento, en las radios, ponías el disco, en las películas. Es como mucho más impactante, ¿no? Más fuerte, creo yo, un cantante que un actor. Sin duda, y más si que era actor y cantante, ¿no? Al mismo tiempo. Exactamente. Sí, sobre todo el carisma y ese llegarle a la gente del pueblo, porque Cantinflas murió ya muy, muy grande. Acabó con el personaje de Cantinflas, ya no el Cantinflas del principio, y eso la gente lo notaba. A eso hay que sumarle que Cantinflas no era una buena persona, según dicen. Yo tengo experiencias de primera mano que hablan de que Cantinflas, Mario Moreno, no era una buena persona. Pedro Infante sí lo era, y lo dice todo mundo, ¿no? Era un poco más, pero dicen que en realidad el que era a todo dar y además no lo presumía era Germán Valdés Tintán. Sí, del Decían cual que Pedro Infante era un poquito más como pose, aunque sí era muy empático y ayudaba. Y era más introvertido Pedro Infante. Tintán era como era, según cuentan, y Tintán ayudaba muchísimo. Tintán también murió muy, muy jodido. Tintán agarró papeles ya al final de su carrera de lo que fuera para poder trabajar. Porque Tintán en su apogeo cortaban a comer, estaba el catering en el estudio y decía, no, vámonos a comer todos. Y se llevaba a comer a todos, a los tramoyistas, a los asistentes, a los micrófonos, a todos se los llevaba a comer. Entonces imagínate, y él pagaba las comidas de 300 personas del staff, ¿no? Diario. Diario. Entonces de ese tamaño era la bonomía de Germán Valdés Tintán. Pero bueno, vamos a un ¿se acuerdan que hablábamos del efecto Mandela? Sí. El efecto Mandela es aquella cosa que se queda en el inconsciente colectivo, o en el inconsciente colectivo, pero que no pasó. Que no sucedió, que así lo tenemos registrado, pero que no pasó. Bueno, pues el torito de Pedro Infante no existió. Échenle ojo a la película. Él no grita, porque tenemos la idea de que grita torito y chilla cuando tiene al bebé en sus brazos. Entonces ahí grita torito. ¿O estoy equivocado? No recuerdo, fíjate. Bueno, pues recuerdo, no. Charlie. La gente tiene esa idea. Pero no, él grita torito antes de meterse a sacar al bebé. Ahí estoy hablando de la película, ustedes los ricos, ¿no? Antes de meterse a sacar al bebé de la casa que está incendiando, ahí es donde grita torito muchas veces.
se mete, y ya después cuando está él metido en una gran actuación de Pedro Infante, que está metido abrazando el cuerpo de su bebé, chille, chille, ahí ya no dice Torito. Y ahí es donde la gente parece recordar que es donde dice Torito y llora, y no. Híjole. Entonces es Ok. el dato inútil del día de hoy con cargado de efecto Mandela. Sí, No es se me nada hace muy inútil. específico ese efecto Mandela. Muy específico, muy preciso, Usted que nos lee y Pero nos no. escucha, que nos lee, ¿eh? Ahora resulta, que nos ve y nos escucha, díganos cómo recuerda esa escena, si la recuerda él gritando Torito y llorando con su bebé en brazos, o la recuerda como se la estoy describiendo yo, que grita Torito antes de meterse a la Fíjate, casa a rescatar el cuerpo. fíjate, mi querido Charlie, que yo creo que también esa es otra de las grandes virtudes que tuvo Pedro Infante, porque hacía de todo, tenía unos dramones espeluznantes del melodrama mexicano clásico, pero también tenía películas muy ligeras de comedia donde era divertidísimo. Muy, muy maravillosas Entonces, las comedias. A mí Sí. me gustan mucho más las comedias. Porque, por sí, ejemplo, supuesto. Un Rincón cerca del cielo es una película que yo no soporto ver. No sé si la recuerden, donde se casa Sí, con Marga López con Marga López. y viven en un cuarto de azotea casi, y después están bien jodidos, y después no tienen para comer, y después encuentra a Antonio Aguilar, antes de que cantara ranchero, se lo encuentra, y entonces mata al de la farmacia para darle medicinas. No, un drama espantoso que yo no soporto. Me gustan mucho más las comedias, mi favorita es A Toda Máquina, desde luego, ¿no? Me parece una Con comedia Luis Aguilar, muy, claro. muy, muy divertida con Luis Aguilar. Me parece una gran película, muy, muy bien Pues- escrita, muy bien dirigida. Pues fue tan buena que tuvo una segunda parte que te ha dado Igual- esa mujer. Y igual en de cambio, buena Dos también. tipos de cuidado no tuvo segunda parte. No, ya no tuvo segunda parte. Yo creo que ahí sí fue un asunto de ya no quiero trabajar con este güey, de uno o de otro. Aunque Seguro. aunque con los dos creo que hizo muy buena química, ¿no? Las dos parejas creo que son combo ganador. Sí, y sin embargo se llevaba mucho mejor con Jorge Negrete que con Luis Aguilar, ¿eh? Cuentan que Luis Aguilar era un tipo que salía, actuaba y se metía al camper a chupar, por cierto. Pero bueno, no convivía con la gente. Entonces era difícil. Pero a cuadro, que era lo que importaba, hicieron una muy, muy buena mancuerna. Pero Ajá, sí. y también recordar que el último proyecto de Pedro Infante también se queda ahí como una especie de leyenda de lo que pudo haber sido, porque dicen que preparaba una película Sí. donde iba a interpretar a 7 personajes diferentes, que nos habla de Museo su de Cera. poder actoral histriónico, ¿no? De su Sí, capacidad. Museo de Cera se iba a llamar. Y se iba a tratar de nunca la hizo Ismael Rodríguez porque él decía que era para Pedro Infante. Se trataba de un velador en el Museo de Cera, que era un jorobadito. Ese era el primer personaje, un jorobadito que se quedaba dormido en el Museo de Cera y después veía que todas las figuras tomaban vida y todas las figuras eran encarnadas por Pedro Infante. Hasta Jesucristo iba a estar reencarnado por Pedro Infante, ¿no? Benito Juárez Ujú. y creo que Lincoln y no sé quién. Tanto personaje. Sí. Ya no lo quisieron hacer, ahí se les quedó. Quién sabe qué hubiera sido, ¿no? ¿Qué de hubiera ese- pasado, ¿no? de Con ese esa proyecto. película. Sí, Pero en fin, quién Sí, sabe. sí. pues, hay Yes. mucho que decir del gran Pedro Infante. No sé si ustedes tengan algo más, es nuestra forma de recordarlo, ¿no? Como si no De lo homenajearlo. recordáramos cada 2 minutos. No, pero digo, Oye, que por o sea, cierto- a ver, yo nada más les digo, como cuántas canciones grabó, cuántas películas hizo oficiales, o sea, porque pues hay gente Mira, que no conoce. Yo no sé cuántas, pero sí valdría la pena recordar un poquito. Ahí te van algunas. A ver. Escuela de Rateros, ok. Tizoc, Pablo y Carolina, El Inocente, Escuela de Música, Los Gavilanes, La Vida No Vale Nada, Escuela de Vagabundos, El Mil Amores, Gitana Tenías que Ser, Dos Tipos de Cuidado, Pepe el Toro, A Toda Máquina, Ahora Soy Rico, Un Rincón Cerca del Cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo sé que a ustedes no les pasa porque ustedes conocen más de esta época, que a mí no me tocó ver muchas películas, eso es cierto, de Pedro Infante. Pero a mí me parece que al igual que Cantinflas,
es una película tototota. O sea, yo siento que hay poca variedad en cuanto a... No distingo cuál es cuál. Porque como no conozco mucho, es como un tipo de efecto Mandela. Para mí todas son igualitos. Lo único que veo diferencia es cuando va de motociclista, cuando se pone de padrecito y cuando está de ranchero y creo que otra de mesero. Y se acabó. No, O sea, sí. y se acabó. Sí, Digo, yo sé que tiene más, ¿no? Pero, sí, pero tiene un abanico más, un poquito más amplio que sí, eso. pero, O sea, pero son un montón, o sea, es que son un montón de películas. sí, Pero sí, lo son que te digo es que muchísimas. yo ubico esas pocas, ¿no? Y de canciones, No, bueno. o sea, de canciones, estaba checando que creo que grabó más de 314 canciones. Sí, porque además, O sea, si vamos a lo que es, no tuvo una carrera muy larga, murió ¿no? en el 57, pero habrá empezado en el 49, quizás, ya Es que tuvo un 50, ascenso tal vez. meteórico. Sí. Entonces, grabar 300 canciones en 5, 6, 7 años No, es pues es un muchísimo. En montón. aquellos tiempos en que grababas un disco cada 4 meses, quizás, ¿no? Sí, no, o sea, y los procesos para grabar un disco es, o sea, gigantesco. Ahora imagínate todas estas canciones, porque algunas canciones, me parece que se las echaba en vivo, bueno, en vivo grabando su película, ¿no? O sea, Sí. ¿no? Sí, Como porque en también versión. eran artistas mucho más hechos. Me refiero a que, no sé, Pedro Infante quizá grababa una canción en, ¿qué te gusta? ¿10 tomas, quizás? No, o sea, era un Pues, tipo que tenía una voz educada, que cantaba bien, que sabía lo que estaba haciendo y pues, a lo mejor no era muy difícil que grabar una canción. O sea, no era Bad Bunny, ¿no? ¿En cuántas tomas grabará Bad Bunny una canción? Esa es una buena pregunta. Si usted lo sabe, balbucea, ¿no? ¿En cuántas tomas balbucea una canción en el cuántas señor Bad balbucearas. Bunny? Pero Pedro Infante quizá en 5 o 10 tomas, pues ya quedaba, ¿no? Mira, chécate este dato. También lo conocían como el Oreja de Oro. No Ajá, no sé si tenían ese dato por ahí. No, El yo Oreja no. de ¿tiene buen Oro. oído o qué? Porque tenía la facilidad de aprenderse las letras de de algunas canciones en 15 minutos. Fíjate. Entonces, pues ya con eso, imagínate, te daba chance, o sea, como artista, pues es un super artista, o sea, déjate del chícharo, ¿no? O sea, Sí. ahí se aprendía diálogos, canciones, las grababa y pues sí, así como lo dices, o sea, en 5 tomas, es más, hasta en una toma dejaba canciones listas y bien Claro. cantadas, o sea, bien Sí, cantadas, sí. ¿no? O sea, esa es otra. Porque hay que recordar que el proceso en aquellos tiempos era mucho más complicado que ahorita. Era en cinta, se grababa en A cinta. lo mejor era más sencillo en cuanto a la producción, digamos, era una producción más simple. Ahora estamos llenos de más cosas, más instrumentos, más frecuencias, no sé, tú sabrás más de eso, No, José, pero no, por antes eso te digo, era mucho más parejito el asunto. o sea, Pero sí, pero espérate, deja de eso. Se grababa en cinta. a eso voy. O sea, sí, no hay el proceso de tomas, grabación no era hay diferente. tomas. O sea, es cáchala de primera porque aparte son muy caras. Sí. ¿No? Y si te avientas 10 cintas, pues imagínate 10 tomas, pues cuántas Ya echaste a cuántos perder, cortes claro. va a tener la cinta, ¿no? Sí, no. Para que quede ahí medio pareja. Pero bueno, sí, la verdad es que un gran artista, el ídolo de México, Pedro Infante, tiene bien ganado su lugar. Va a pasar mucho tiempo para que haya otro como él, o quizá no lo habrá, por todo lo que, No. reunía en su personalidad, Claro. ¿no? Por el cine, por las canciones, por la música. 61 películas. Fíjate, son muchísimas películas. O Oye, sea, oigan, y yo también les quería preguntar. No, Pues, bueno, perdón, JC. Dice Charlie, muchas. Acaba de cumplir, si recuerdan, Liam Neeson acaba de estrenar su película 100. fíjate. Bueno, Hoy en pero día. hablando del tiempo que estuvo activo Pedro Infante, ¿no? Insisto. ¿En qué año? Aparte, corto. ¿Tienes por ahí en qué año hizo la primera, Edgardo? Sí, fue en el 39. Fíjate, del Hasta el 39 al 57. Son 17. Al 56, perdón. Al 56 son. sí, no son es una 17. carrera larga, ¿no? No. Sí, es una buena Sí, carrera, pero no es tan larga. Por eso, Pero habría que ver. Con mayor razón habría son que ver muchas. en qué año explotó la carrera. Que no explotó en el 39, explotó mucho más adelante. no.
Sí, fue más o menos como, ¿qué te gusta? A ver, si identificas, Yo diría que hasta por ejemplo, Viva mi desgracia. Sí, sí, sí. Viva mi desgracia ya es conocida, ahí es protagonista, fue en el 43. Ok, en el 43 sí, ahí interpreta el vals, ¿no? Viva mi desgracia es un vals muy bonito. Viva mi desgracia, pues. Es muy No bueno. la cantes, y no la cantes, interpretó mano, también no a la Juven- cantes, no la eches a perder. A Juventino Rosas también en su vida en el Vals sobre las olas. Sobre las Sobre olas, las claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues ahí está. Yo creo que Oigan, ahí- oigan, pero espérate, antes de que se vaya, me quedé con esa pregunta. A ver, a ver. sí. En la película de Coco, ¿sí fue homenaje? Ah, No, yo creo que no. Porque, Hay gente que porque dice que sí. Hay gente que dice que sí, pero no sabemos si es Pedro Infante o es Jorge Negrete, porque además en una escena salen los dos. En la fiesta de Ernesto de la Cruz, ahí hay una escena donde salen los dos, salen con Cantinflas, están ahí en la fiesta. Le dicen, mira Pedro, Jorge, mi nieto. ¿Quién sabe? Pero Sí, también porque- debe tener por ahí algunos rasgos de Pedro Infante, sin duda, porque es el ídolo de México en ese momento, Ernesto de la Cruz en la ficción de Coco, ¿no? Puede ser. Pues sí, la verdad es que yo creo que sí fue un homenaje. Igual y no lo quisieron hacer tal cual, pues por esta cuestión Por lo de los mismo, ¿no? derechos, por los derechos, Exacto, sí. ¿no? Por lo Pero- mismo. Pero yo creo que sí fue un pequeño homenaje al ídolo de México de muchísimas generaciones. De muchísimas generaciones. Y seguirá, porque, insisto, el sábado pasado en el Panteón Jardín, que es donde está su tumba, se sigue llenando de gente, se sigue llenando de mariachis, de músicos, y lo siguen adorando, ¿no? Entonces. no, y sigue sonando su música y siguen pasando sus películas. Sí. Es un clásico que nunca No morirá. no habrá porque otro. en el corazón de todos los mexicanos. Ya vámonos. Pero pues, si también, llegaron hasta oye, aquí- Oh, bueno, Perdón, no me Charlie, dejes acabar, a ver. perdóname. Es que también no, es un caso curioso porque es un ídolo nacional. Él no alcanzó la talla internacional, Sí, No. como Elvis, No. por ejemplo. Sí, no. Por eso decías tú al principio de este programa, guardando las proporciones. Sí, a Elvis lo conocen en cada rinconcito del mundo, saben quién es Elvis Sí, Presley. sí. Y a Pedro Infante quizá lo conocen, pues quizá en Centroamérica y en algunas partes de América del Sur, supongo que también por ahí Exacto. lo deben saber quién es, pero Exactamente. es una especie de Gardel, ¿no? Era Sí, lo que te iba a decir. Justo de los pensé ahorita que argentinos. dijiste Sudamérica, pensé en Gardel, exactamente. Porque Gardel Pero no Gardel tuvo- sí fue mundial. Sí. Gardel sí fue mundial por las películas, ¿no? Que llegaron mucho más allá. Correcto, Pero aunque sí. Borges dijera que era un afeminado, ¿no? Ah, que no le bueno. gustaba el tango. Yo creo que no le caía muy bien el señor Gardel al señor Borges, yo creo que no se llevaba nada bien. Pero bueno, Sí, no, si oye, llegaron hasta- espérate, ahora me toca a mí. Pero bueno, hablando de esta cuestión de Pedro Infante y de Elvis Presley, se supone y cuenta la leyenda que ellos se vieron en el hotel, se llama Million Dollar, ubicado en Los Ángeles, donde Pedro Infante se presentó y Sí. que llegaron a conversar y entablar ahí una pequeña conversación y que se dijeron que tus canciones, tu música y todo, pero que sí se llegaron a encontrar, o sea, también eso es, pues está chido, ¿no? pero, Bien importante. pero muy al principio, ¿no? Porque Sí, Elvis todavía. saltó a la fama Elvis Sí. saltó a la fama en el 55. Ajá, fue como un año, no sé, un par de años antes de que muriera Pedro Infante o Ajá. algo así. O sea, fue ya casi al final, vaya. Sí. ¿no? Pero pues eso está interesante, ¿no? Que se hayan conocido. Yo creo que ahí fue donde los dos planearon fingir su muerte. Bueno, A lo mejor, Sí, han de haber dicho, bueno. "Oye, cuando te mueras tú di que no. Y Sí, te sí. invito a Graceland. Y ya luego le pasaron el tip a Michael Jackson. A Michael Jackson, claro. claro, ya. porque también Pedro Infante tenía Ciudad Infante, ¿no? Tenía una cosa así que le llamaba Ciudad Infante, donde tenía sus coches, sus casas, una Sus capilla, motocicletas, tenía Su gimnasio. hasta una ¿cómo se llama? Una pista de boliche o todo, o sea, Sí, su gimnasio. y por eso todo, era ahí Ciudad Infante.
donde chambeaba, le gustaba mucho la carpintería. Él era carpintero. Su primer violín, porque tocaba el violín, lo hizo él. Entonces, Pedro Infante era un buen carpintero. Y también tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, que era carpintero. O sea, todo se va ahí hilando para hacer la leyenda aún más linda y más grande, ¿no? Sí. Ujú. Si llegaron bueno, hasta acá, Ahora, ¿qué van a sin poner? embargo, Ahora sí. rápidamente si llegaron hasta acá, recordarles ¿Cómo? nada más, mi querido Charlie, rápidamente, que a pesar de lo que platicamos de Pedro Infante, el funeral más importante y que ha causado mayor conmoción en nuestro país fue el de Amado Nervo. Pero claro, estamos hablando de otra época, de otro México, en 1919, que murió en Uruguay. Ya. Fue trasladado en el crucero de la Armada Uruguaya y escoltado por el crucero argentino 9 de julio, llegó a La Habana. Ahí se unieron una escuadra internacional de buques, el Zaragoza y el Cuba, y en México se le tributó un homenaje por órdenes de Venustiano Carranza sin precedentes. Ha sido el mayor sepelio y funeral que ha existido de un personaje famoso en nuestro país, que curiosamente es escritor. En Pero plena bueno, revolución, estamos hablando en plena de Revolución repito. Mexicana. Exacto, exactamente. Qué horror. Pero Bueno, estamos sí, hablando, repito, de otra época, ¿no? Que ya no existe, un México así que es. ya se fue. Sí, no. Pero Así bueno, Ahora sí, mi querido Charlie, por favor. discúlpanos, ahora sí. ¿no? Ya no te queremos interrumpir. Muchísimas gracias. Si llegaron ustedes hasta aquí, ¿qué van a poner aquí abajo? Yo soy quien soy, Exacto. Sí, yo soy quien soy, ¿no? y no me parezco a Bueno, Naiden. Naiden. Bueno, pues está bien. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan este video. Ojalá les haya parecido divertido, entretenido, o lo que sea, ¿no? Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Vámonos, Edgardo. Excelente semana que tengan y nos vemos por acá el Notimisterio. JC, vámonos antes de que se le acabe el internet, Edgardo. Vámonos porque ya se le están acabando los datos a mi Edgardo y nos contesta como 3 segundos. Excelente semana. Ya me voy. Cuídense, Vámonos. por favor, fue un placer, ¿eh? Adiós. Escuchen a Pedro Infante y vean sus películas. Adiós.